Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Doc que Sabe. Soy Coralia Carrillo Alessandro, ginecólogo apasionada de la salud femenina con información científica y consejos prácticos sobre tu salud. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un tema que a veces puede parecer incómodo, incluso tabú, vergonzoso de hablar, pero créeme, es una parte esencial para entender tu cuerpo: el flujo vaginal. El flujo vaginal es una parte completamente normal del funcionamiento del cuerpo femenino, pero muchas de nosotras tenemos preguntas frecuentes como ¿qué es normal? ¿Qué no lo es? Y lo más importante, ¿cómo saber cuándo algo no está bien? ¿Qué mujer no ha tenido un verano caluroso con mucha playa y piscina que termina en un desesperante e incómodo picor vaginal? ¿Y si hubiésemos sabido cómo evitarlo? ¿Y si lo hubiésemos sabido desde la adolescencia? Si nos hubieran dicho que algo tan sencillo como la dirección en la que solemos limpiarnos luego de orinar, o qué productos debemos o no debemos usar, podría habernos evitado días tan molestos. Hablaremos hoy de los tipos de flujo vaginal, cómo cambian en condiciones fisiológicas y también las condiciones patológicas. Además, desmentiremos algunos mitos persistentes que pueden hacer que la salud vaginal sea un tema confuso. Te cuento todo lo que necesitas saber y los tips para vivir más y mejor. Así que ponte cómoda, respira profundo y vamos al lío. Empecemos por el principio. En primer lugar, el flujo vaginal es la secreción proveniente de la vagina. No solo es normal, sino que es una señal de que tu cuerpo está haciendo exactamente lo que se supone debe hacer. El flujo es producido por glándulas dentro de la vagina y el cuello uterino para eliminar células muertas, bacterias y mantener todo en un sano equilibrio. Es el sistema de defensa natural de tu cuerpo, como un proceso de limpieza interna que funciona las 24 horas al día, sin que ni siquiera lo pienses ni nos demos cuenta. Por este mecanismo es que los ginecólogos hemos podido desmontar la creencia y el hábito de que fuese necesario asearse internamente cada mes después de la regla. Ahora bien, según la investigación de Ellen Mitchell en su artículo Flujo vaginal, causas, diagnóstico y tratamiento, el flujo vaginal normal puede variar durante todo el ciclo menstrual. Por ejemplo, después de la menstruación, el flujo puede ser mínimo o incluso inexistente por algunos días, pero a medida que te acercas a la ovulación, el flujo vuelve a cambiar y a ser claro, fluido y elástico. Por ejemplo, después de la menstruación, el flujo puede ser mínimo, incluso ausente, por algunos días, pero a medida que te acercas a la ovulación, a menudo se vuelve claro, fluido y elástico, tal cual como las claras de huevo. Esto tiene su explicación en que este cambio facilita el viaje de los espermatozoides hacia los ovocitos por todo el tracto femenino para lograr fertilización y embarazo. Este flujo normal ayuda a mantener un ambiente ácido en la vagina, con un pH alrededor de 3,8 a 4,4, lo cual es un microambiente saludable para la flora habitual y manteniendo a raya aquellas bacterias patológicas. Así que solamente el flujo no es normal, sino que es una forma de saber que tenemos un cuerpo que funciona bien y que nos está protegiendo de infecciones. La clave es saber qué es normal para ti, porque eso puede variar de una mujer a otra. Pero aquí la pregunta que nos hacemos, si el flujo es normal, ¿cómo sabes cuando algo no va bien? ¿Cómo puedes distinguir entre el flujo saludable de tu cuerpo y aquel que indica alguna infección? Pues bien, el flujo vaginal normal es blanco, fluido, escaso a moderado, sin olor y sin ningún otro síntoma asociado. Y la cantidad y lo espeso va a variar a medida que cambie tu ciclo menstrual. Ahora, entre los flujos patológicos tenemos los microorganismos habituales de la vagina
que es la inmensa mayoría, y algunos relacionados a enfermedades de transmisión sexual, que será materia de otro episodio. La vaginosis bacteriana es causada por un desequilibrio de las bacterias propias de nuestra vagina. Es muy común y es responsable de la mayoría de los casos de flujos anormales. Se caracteriza por un flujo delgado, acuoso, que puede ser blanco, gris, incluso algunas veces amarillento claro, con un fuerte olor a pescado, especialmente después de entrar en contacto con la sangre en la menstruación y después de entrar en contacto con el semen después de las relaciones sexuales, ya que esto produce un olor típico y muy característico. Es la más frecuente. Según investigaciones de Ipsos, reportó en Estados Unidos el 29% de prevalencia en las mujeres, es decir, 1/3 de la población. La parte difícil de la vaginosis bacteriana es que no siempre desaparecen después del tratamiento y hasta el 50% de las mujeres experimentan una recurrencia dentro de un año, ya que las bacterias que lo originan pueden desencadenar estrategias para hacerse resistente a los antibióticos, la razón por la cual puede regresar una y otra vez, lo que resulta sumamente frustrante para las mujeres y a nosotros como su ginecólogo. Luego tenemos un gran grupo muy frecuente que son las conocidas candidiasis. Estas ocurren cuando un crecimiento excesivo del hongo cándida que vive y pertenece a la flora habitual de la vagina se multiplica por un desequilibrio que exista en el pH vaginal y el microambiente. Su flujo es espeso, blanco, típico de la leche cortada. Y su síntoma más difícil y más incómodo es el picor, el prurito o escozor, llámenlo como lo quieran llamar. Viene acompañado también de enrojecimiento e irritación generalmente. Y los estudios dicen que hasta el 75% de las mujeres experimentaremos una infección por hongos alguna vez en la vida y muchas experimentarán 2 o más. Luego están los flujos que salen del patrón típico, por ejemplo, flujos espumosos, los amarillentos verdosos o que tienen un olor fuerte pero no típicamente de pescado. También podrían sentir molestias al orinar durante las relaciones sexuales. En estos casos debemos estudiar un poco más para diferenciar si algún agente de transmisión sexual es o no el causante. Es completamente normal sentir inseguridad sobre cuando el flujo cruza la línea saludable a motivo de preocupación. Aquí tienes una buena regla general. Si algo parece raro, vale la pena prestarle atención. Tu cuerpo tiene forma de decirte cuando algo no está bien. Las señales de advertencia de que algo no es normal son que tengamos un mal olor persistente, cambios de color, picazón, ardor, dolor o incomodidad al orinar, al tener relaciones sexuales, inflamación o enrojecimiento. Asimismo, cambios en la consistencia o el volumen de flujo, aunque naturalmente varía a lo largo del ciclo. Si notas que esto se vuelve excesivamente espeso o acuoso o si es más de lo habitual, vale la pena investigarlo. Las infecciones recurrentes pueden ser frustrantes y a menudo requieren más de un tratamiento estándar. Esto involucra cambios en el estilo de vida, incluso evitar productos perfumados, mejorar la dieta o un tipo diferente de medicación. Seguimos entonces en que vamos a desmentir algunos mitos que hemos escuchado toda la vida. Primero, debes hacerte duchas vaginales regularmente o usar un óvulo después de la regla para mantener tu vagina limpia. Falso completamente. Las duchas vaginales y los óvulos sin indicación médica son una de las peores cosas que podemos hacer para la salud vaginal. La vagina se limpia sola y estos productos alteran el equilibrio natural de pH, lo que hace más propensa a las infecciones. Todo lo que necesitas es limpieza externa. Si algún producto quieres utilizar, se recomiendan los jabones o Sindex que sean realmente testeados,
como los jabones de niños, los hipoalergénicos y algunos farmacéuticos. Segundo, todo el flujo vaginal es una señal de infección. Falso. Como ya hemos aprendido hoy, el flujo es normal. Tercer mito, debemos usar a diario Salva Slip o protectores. Falso, ya que ellos representan un cuerpo extraño en contacto continuo con la vagina, lo que ocasiona un aumento de la temperatura y humedad local, que termina siendo un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, acudir a tu ginecólogo de confianza es importante. Tratarlo apenas hagamos el diagnóstico evitará caer en infecciones crónicas o recurrentes. Y es allí donde radica la pregunta más frecuente en mi consulta y que me dejan en mis redes sociales. Mi recomendación es mejorar hábitos de nuestro estilo de vida que aumenten la probabilidad de padecer estas infecciones. Por ejemplo, evitar todo aquello que aumenta la humedad vaginal o agrede la mucosa como jabones irritantes, duchas vaginales o Salva Slip. Evitar detergentes agresivos de fuerte olor, alergénicos, lejía o cloro con la que lavamos la ropa íntima. Puede cambiar el pH local al entrar en contacto con la mucosa vaginal. Deberíamos entonces usar jabones hipoalergénicos o una segunda fase de lavado sin detergente a ropa íntima. Evitar las translocaciones bacterianas, que esto no es más que el cambio del sitio habitual de las bacterias. Lo más frecuente es el traslado de bacterias de la zona perianal hacia la vagina y la uretra, por lo que es supremamente importante al orinar limpiarnos de adelante hacia atrás o lo que es lo mismo de arriba hacia abajo. Y si en alguna noche de pasión nos animamos a relaciones sexuales anales, con preservativo mejor. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esto ha sido La Doc que Sabe, donde respondemos a tus preguntas sobre salud femenina. Si te parece útil, compártelo. No olvides suscribirte, comentar, preguntar y seguirnos en las redes sociales para contarte más de todo lo que necesitas saber y los tips que nos ayudarán a vivir más y mejor. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.